Damas y caballeros, buen día. El día de hoy vamos a tratar los flip-flops D y su aplicación en registro de desplazamiento. Habíamos hecho un video anterior y este había tenido percances, para lo cual vamos a despegar todas las dudas que hubiese quedado en el video anterior. Para ello vamos a estudiar el flip-flop D con entrada de control. Este flip-flop nos dice que está construido por un AND o no AND y un NOT. Eso estado interior o su tabla de verdad es lo siguiente. En el dato tenemos 0, un clock es 0, es decir, en la salida Q va a ser 0. Cuando es 1, un clock va a ser 1. Dicho ello, vamos a agarrar nuestro Proteus y ya hemos armado un circuito de esta naturaleza. Vamos a simular cómo se porta este circuito. El circuito en mención o en cuestión es este de acá. Tenemos 4 NANDs y un negador para el control. Cabe recalcar que todo flip-flop es un estado de memoria. Eso significa que nuestro Q va a ser dependiente. Este es nuestro Q y el sería no Q. Prácticamente lo negado es el no Q. Significa que yo está en bajo, pongo 0, en la siguiente subida será 0. Pongo 1, en la siguiente subida es 1. Debe apagarse. Ya. Pongo 0 y pasará 0. Apagarse. Pongo 1 y me pasará 1. Es decir, solo recuerda, a pesar que el reloj ya haya cambiado su estado, no altera el estado. Esto es un flip-flop tipo D. Dicho esto, vamos a cargar a otro circuito que es un poco más avanzado, que es el 7474, que es comercialmente lo comercializamos también. Y acá ya tenemos 4 flip-flops de Denati. Ya tenemos todos unos, porque cuando uno no conecta nada, la entrada lo considera como si fuese 1. Entonces ponemos esto 1 y pasará en el siguiente pulso 1, 0, pasará en el siguiente punto 0. Dicho eso, vamos a cortocircuitar o vamos a conectar el siguiente y ya vamos a manejar 2 ceros, 1 de acá, y en el siguiente pulso será aquí. Listo. En el anterior video habíamos hecho con transistores, es decir, para que sea de modo automático. Eso quiere decir que era 1 en el siguiente pulso, 1 está en 1, baja, sube y se queda. Recordar, en el video anterior lo que habíamos hecho es lo siguiente, que se había puesto un 7400 o 04 y habíamos dicho que nuestro estado inicial, que es 1, va a depender de dónde cojamos. Por ejemplo, recordaba 2 y olvidaba 2. Vamos a acelerar esto a 1 segundo cada segundo. 1, 1, 1, 1. Y por atrás va viniendo que recordaba 2 veces. Y dijimos también que si esto cambiábamos a 1,
simplemente va a olvidar en un pulso, es decir, de 1, y así sucesivamente. Recordar que depende del dato que le introduzcamos, va a ser la salida. Es decir, si yo apago acá, me olvidará. Es decir, estoy manipulando mecánicamente. Puedo prender, apagar, prender 2 veces, apagar 2 veces, prender 2 veces, 1, 2, 3, apago, prendo y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hacía el flip-flop tipo D, es decir, eran memorias. En el video anterior también trabajamos con otro chip que era 164, pero en esta vez vamos a trabajar con 174, que son flip-flops independientes, y luego vamos a trabajar con el 174, que son flip-flops internamente unidos por reloj. Vamos a hacer un repaso de los flip-flops, de cómo están internamente. Dijimos que este flip-flop, el 74, tiene 2 flip-flops en su interior, es decir, 2 con chips independientes. Luego vamos a tratar el 74, que viene 6 flip-flops en un encapsulado, solo tiene D, Q y no cuenta con el pin no Q, es decir, está unido por el reset, todos los pines están juntos con reset, y el reloj también está junto, es decir, solo el D y el Q están separados. Es decir, para armar pues debemos hacer lo siguiente: tenemos un estado, cabe recordar que sin el pulso no tenemos nada. Vamos a juntar, coloca aquí y nos pasa el estado inicial. Dijimos que cuando no está conectado, el simulador toma como si fuese 1. Para poder conectar, lo que vamos a hacer es lo siguiente: la salida 1 o salida 0 debe ser dato 1, dato 2 debe ser salida 1, dato 3 debe ser mi salida 2, es decir, estoy juntando los pines, y mi salida 5 será mi dato 4. Y como con el 74 luego puedo decir retornar, puedo decir que voy a resetear, por ejemplo, cuando termine en el último dato. Puedo decir que cuando me llega al Q5 puedo, por ejemplo, resetearlo. Entonces, ahora tengo ceros, pongo unos y me pasará los estados 1, 1, 1, y cuando llega el último me resetea 1, 1, 1 y 1 y me resetea. Dicho eso, yo puedo no hacer esto y juntar mis dos reset con otro encapsulado, me refiero, con el otro reloj, y mi siguiente dato va a ser la salida, es decir, aquí. Ahora, para ordenar, me voy a eliminar esto. Mi siguiente dato es la salida. Mi dato 1 ya será 0. Mi siguiente dato ya será 1. Mi siguiente dato ya será 2. Mi siguiente dato ya será 3. Y finalmente mi siguiente dato, el penúltimo. Mi reloj con reloj. Mi clear
con clear puedo decirle, por ejemplo, que el clear sea, por ejemplo, cuando llegue al final, es decir, giro esto, cuando me llega hasta el último dígito puedo decirle resetear. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo paso al siguiente, acarreo al siguiente, así. Listo, hasta que se acarrea. Y cuando llega al último, pasa al siguiente y se resetea. Esto es con el chip 174 que no tiene NOCU. Vamos a guardarlo. Vamos a abrir luego con el 175 que también se parece bastante, que también comercializamos, y en su interior también tiene un flip-flop. Datos todos en uno, porque recordemos que está llegando el reloj y me está pasando. Entonces mi dato 0 o mi dato 1 va a ser un estado lógico. Ya dije que va a ser 0. Y mi siguiente dato será inmediatamente el dato 2. Siguiente será este de aquí. Siguiente será este de aquí. Este de acá pasaré al de abajo. Siguiente será esto de aquí. Siguiente será esto de aquí. Y finalmente el siguiente me será esto de aquí. Cuando yo haya terminado, puedo resetearlo también. Entonces hay dos maneras de resetearlo. Normalmente con el 7404 se resetea. Entonces pongo ceros, pongo 1 y me irá pasando 1, 2, 3 y voy acarreando a la izquierda. Puedo ir acarreando más y más. ¿Por qué puedo ir acarreando? Porque este independientemente depende del siguiente dato. Listo. Y finalmente el video que estaba en cuestión, el 164. El video en cuestionado, o el cuestionado video, era esto de acá. Pero antes debo abrir la literatura. Como es el 164, se estaba diciendo que esto era un registro de desplazamiento con flip-flops tipo D. En las salidas ya tenía un amplificador para que pueda botar un voltaje efectivo. Y estaban internamente conectados el dato A y el dato B, que debería de estar uno para que funcione, y el reloj está internamente conectado como el reset. Eso significa que yo voy a conectar a todos los A y todos los B. Voy a conectar a uno y debo también conectar los relojes. Listo. Cuando yo hago eso, esto se bloquea.
¿Por qué se bloquea? Porque el clock está llegando a los 3 a la vez. Y se encienden automáticamente todos. ¿Qué tendría que yo hacer para evitar este inconveniente? Primero voy a poner todos los reset en 1 y voy a decir que cuando un 04 llegue hasta el último, me resetee todo. Es decir, me va a resetear. Así sería cuando llegue al último. Pero como esto es prácticamente esto se bloquea por este mismo inconveniente del datasheet, porque estos ya internamente están conectados, es decir, para que pase el siguiente dato no necesita conectar, es decir, internamente ya está conectado. Para evitar eso, lo que se hace es lo siguiente: se borran los últimos clock para que no pase el estado, es decir, queremos acarrear, es decir, cuando prende el último debe pasar al siguiente. Esa solución tenemos con el siguiente dato o detalle. Vamos a conectar estos estados con un AND. Vamos a confirmar lo siguiente: que cuando se haya prendido el último bit, vamos a decir que se haya prendido el último bit, y vamos a decir también y haya el siguiente reloj, automáticamente pasará. Esto también debe ser hasta el siguiente bit. Esto está que se bloquea. Ya, es decir, yo prendo el último bit y debe pasarme automáticamente hasta el siguiente bit y se termina ahí. Y para resetearlo, simplemente debo decirle que cuando haya prendido el último bit, es decir, el último bit, es decir, este pin se reseteará. Entonces me enciende hasta el último bit y se resetea. Y si yo pongo 0, automáticamente también irá jalando los ceros, y así sucesivamente. Dicho eso, vamos a acarrear hasta el último bit. Entonces ya reseteé 1, luego reseteé 2, ahora voy a resetear los 3 a la vez. Entonces desde el último bit del tercero voy a resetear todo, y debo decir que uno de mis confirmaciones debe prender siempre y cuando haya prendido el último bit. Entonces eso significa que todos están ceros, prendo, es decir, habilito, y se va a ir acarreando. Se resetea cuando llegue el último bit y regresa. En el video anterior yo había hecho lo siguiente: había utilizado un NAND de 3 estados, había rotado esto de acá, que sería lo mismo, y había hecho lo siguiente: esto cuando llega el primer bit, esto cuando llega el último bit, y esto cuando llegue el último bit a 1, tiene que resetearse. Entonces funcionaba de esta manera. Es decir, cuando tengo un 1 en el primero, un 1 en el segundo y un 1 en el tercero, se resetea.
Es lo mismo que decir un negador al final, porque no me interesa el resto de los estados. Sé que todos van a funcionar de modo corrido, entonces reseteo con el último bit cuando tenga esta configuración. Listo. Así sería el famoso registro de desplazamiento. Esto acá tengo 8, 16, debo tener 24, pero como el último bit estoy utilizando para resetear todo, entonces tengo 23. Así se trabajan con los registros de desplazamiento. Ojo, recordar que esto, los flancos todavía van a pasar cuando aprendí el último bit, es decir, me pasa el clock, es decir, al siguiente flip flop. De lo contrario no me funciona. Entonces, así. Es decir, nunca se enciende. Voy a poner los 10 segundos y vamos a hacer lo siguiente. Está corriendo. Uy, una bestialidad. Este sería 5 segundos. 5 segundos, entonces va pasando. Este de acá, el clock del segundo y del tercero nunca se prenden. Se van a prender siempre y cuando muy tardío, 2 segundos cada uno. Siempre todavía se van a prender cuando cuando enciende el último bit, es decir, mientras tanto está en reposo. Estoy esperando que me prenda esto de aquí, el octavo LED, para que sea 1, y en el siguiente ya empieza a hacer su trabajo el reloj. Ya me acarrió, entonces esto ya enciende, prende y apaga, prende y apaga junto con el primer reloj. Y esto cuando el 16avo LED enciende, este acarreará al siguiente, es decir, acá, y ya empiezan a jugar los tres. Y así sucesivamente se va a ir acarreando más flip flops. Si quisiera 100 salidas, tendría que tener esta configuración. Acá tenemos 23, es decir, un LED menos, porque el último bit estamos utilizando para resetear todos los flip flops, es decir, los 3 registros, que cada uno tiene 3 flip flops. Dicho esto, no creo que ya quede duda alguno, porque este video había quedado entrecortado en un video anterior. Este es todo por ahora. Muchas gracias por su tiempo. Permiso.